En la noche fría del desierto, el ranchero escuchó dos voces pequeñas pidiendo ayuda. Cuando llegó con su linterna, vio a dos niñas apaches encadenadas, temblando, pero lo que no sabía era que, al salvarlas, cambiaría su destino para siempre, porque esas niñas volverían años después, no para pedir ayuda, sino para darle su corazón. En la noche fría del desierto, solo se escuchaba el viento entre los matorrales. Justo cuando el ranchero pensaba dormir, escuchó un sonido extraño, un llanto pequeño. Una voz temblando en la oscuridad. Él tomó su linterna, sin pensar dos veces. La levantó hacia la frontera y vio sombras moviéndose muy despacio, como si tuvieran miedo de respirar en esos primeros segundos. Su corazón golpeó fuerte porque entendió algo. Esa noche no sería normal, esa noche cambiaría todo su destino. Miguel, el ranchero solitario, vivía lejos del pueblo. Sus días eran simples: cuidar el ganado, revisar el pozo y dormir temprano. Él no buscaba problemas. Nunca hablaba con nadie, prefería la paz de su rancho. Pero esa noche, algo en el aire estaba raro. Demasiado callado, demasiado peligroso. El frío no era normal, el silencio no era normal. Y ese llanto tampoco. Cuando Miguel caminó hacia el sonido, sus botas hundieron la arena suave, su linterna tembló un poco por el viento, y él sintió un escalofrío subirle por la espalda. No era miedo. Era ese presentimiento que solo tienen los hombres que han vivido solos por mucho tiempo. Ese instinto que dice alguien te necesita, o algo malo está cerca. De pronto, detrás de un arbusto seco, algo se movió. Miguel apuntó la linterna directo, y entonces las vio, dos niñas apaches, pequeñas, muy flacas, con la ropa rota y los pies llenos de tierra. Sus ojos negros brillaban por el miedo, como si fueran dos animales perseguidos. Una de ellas estaba encadenada del tobillo, la otra sostenía su brazo herido. Ellas no hablaron al principio, solo lo miraron como si no creyeran que un desconocido pudiera ayudarlas. Miguel bajó un poco la linterna para no asustarlas más. ¿Qué hacen aquí solas?, preguntó con voz baja. Las niñas no respondieron, solo dieron un paso atrás, como si esperaran un golpe o un grito. Miguel se dio cuenta de inmediato: ellas no eran peligrosas. Ellas eran las que estaban en peligro. Tranquilas, no voy a hacerles daño, dijo él, mientras dejaba la linterna en el suelo y levantaba las manos. Uno de los gestos que más calma da a un niño. La niña encadenada abrió la boca por primera vez y dijo, muy bajito: ayuda, por favor, vienen por nosotras. Esas palabras hicieron que Miguel sintiera un pequeño golpe en el pecho. No un golpe físico, sino ese tipo de golpe que cambia la vida de un hombre. Ese tipo de frase que nunca se olvida. Él miró alrededor, no había nadie, pero sí vio algo. Huellas recientes, huellas de botas grandes, y también restos de cuerda cortada, y sangre seca en las piedras. Él entendió al instante. Ellas no estaban perdidas, estaban huyendo, y los que las perseguían estaban muy cerca. Miguel sacó una herramienta del cinturón y cortó la cadena del tobillo de la niña más pequeña. Ella dio un brinco hacia atrás al oír el ruido del metal, pero luego entendió que él la estaba liberando. La otra niña tomó a su hermana de la mano, temblando, como si el simple contacto fuera su única fuerza. Vengan conmigo, mi casa está cerca, dijo Miguel. Pero cuando dio la vuelta para caminar hacia su rancho, la niña mayor lo detuvo agarrándole la camisa. No, ellos vienen, dijo ella, con los ojos muy abiertos. Miguel escuchó atentamente. Y sí, le oyó, distante pero claro, el sonido de caballos y voces de hombres hablando fuerte, y el ruido metálico de rifles moviéndose. La sangre de Miguel se calentó, no por miedo, sino por decisión. Él no era un héroe, nunca quiso serlo, pero había cosas que un hombre no podía ignorar. Y dos niñas asustadas en medio del desierto era una de esas cosas. Corremos, dijo Miguel. Él cargó a la niña herida en sus brazos. La otra lo siguió agarrándole la chaqueta. El viento soplaba fuerte y la arena golpeaba sus rostros. Pero Miguel no se detuvo ni bajó la velocidad. Él ya había tomado una decisión, y no pensaba romperla. Cuando llegaron al rancho, Miguel cerró la puerta de madera y puso una barra gruesa para asegurarla. Apagó la lámpara para que nadie lo viera desde lejos. Las niñas respiraban rápido, como si sus corazones fueran a explotar. Están seguras por ahora, dijo él intentando sonar calmado, pero entonces, un golpe fuerte en la puerta rompió el silencio. Un golpe tan duro que las niñas gritaron. Una voz de hombre dijo desde afuera: sabemos que escondes a las niñas, ranchero. Ábrenos la puerta. Miguel tomó su viejo rifle de la pared, inhaló profundo y dijo en voz baja: aquí empieza todo. El golpe en la puerta fue tan fuerte que el polvo cayó del techo del rancho. Las niñas apaches se abrazaron entre sí, temblando, mientras Miguel las empujaba suavemente hacia una esquina oscura de la habitación.
Él sabía que los hombres afuera no eran simples viajeros perdidos. Eran cazadores, hombres sin alma, hombres que nunca soltarían a las niñas sin pelear. Miguel levantó el rifle viejo y respiró despacio, sintiendo como su corazón cambiaba de ritmo. No por miedo, sino por responsabilidad, él ya no estaba solo. Ahora tenía vidas que proteger afuera. Las voces seguían golpeando la tranquilidad de la noche. Ranchero, sabemos que estás ahí. Solo queremos lo que es nuestro, gritó un hombre con voz gruesa y burlona. El sonido de botas, moviéndose alrededor de la casa, demostraba que no eran 2 o 3, sino un grupo completo, posiblemente 6 o 7 hombres armados. Miguel apagó la pequeña lámpara del rincón para que nadie viera sombras por las ventanas. La oscuridad llenó el cuarto, pero también les dio un poco de ventaja. Él se acercó a la puerta y habló con voz firme: «Aquí no hay nadie, váyanse». Los hombres rieron, una risa seca y cruel. «No mientas, viejo», dijo otro, «vimos las huellas. Vimos que alguien corría hacia tu rancho». El silencio que siguió fue más peligroso que cualquier grito. Era el silencio de hombres pensando, calculando, decidiendo si derribar la puerta o rodear la casa. Miguel sabía que no podría resistir un ataque directo. Su rifle era viejo, la puerta era débil y las niñas estaban agotadas. Tenía que ganar tiempo, tenía que confundirlos. ¿Por qué las buscan?, preguntó Miguel desde la sombra, intentando entender el peligro. Los hombres se acercaron un poco más. «No es asunto tuyo, ranchero», respondió uno. «Solo entrega a las niñas y seguiremos nuestro camino». Esa frase confirmó lo que Miguel sospechaba. Ellos no venían para ayudar, venían para capturar, vender o dañar. Eran esa clase de hombres que desaparecían niñas sin que nadie preguntara. Miguel volvió a mirar a las pequeñas, la mayor sostenía la mano de su hermana con fuerza, como si temiera que la oscuridad se la llevara. Él se agachó junto a ellas y habló muy bajito. «Quédense aquí, no hagan ruido, pase lo que pase». Las niñas asintieron con lágrimas en los ojos, confiando en él más de lo que habían confiado en cualquier adulto en mucho tiempo. Afuera, un hombre pateó la puerta otra vez. Esta vez más fuerte, última oportunidad. «Ranchero», gritó, «abre o rompemos todo». Miguel sabía que defender la puerta sería inútil. Si peleaba ahí, las niñas quedarían atrapadas sin salida. Necesitaba pensar rápido, buscó en la mesa y encontró 2 cosas. Una vieja lámpara de aceite y un saco lleno de maíz. Ideas pequeñas, pero ideas al fin, en peligro. Lo más simple podía salvar vidas. «Está bien», dijo Miguel fingiendo rendición. «Abriré la puerta». Hubo murmullos afuera, pasos acercándose, movimiento de armas. Él levantó la lámpara de aceite. La encendió apenas y la puso cerca de la entrada. Luego, lentamente, deslizó el saco de maíz hacia un costado para crear un pequeño obstáculo que retrasara a cualquiera que entrara corriendo. No era una trampa perfecta, pero podía darle 2 o 3 segundos. Y en una situación así, 2 o 3 segundos eran oro. Cuando Miguel levantó la barra de madera de la puerta, la tensión en el cuarto era tan fuerte que parecía tener peso. Él abrió la puerta apenas unos centímetros. Y en ese instante, los hombres empujaron con fuerza. La puerta se abrió de golpe y 3 hombres armados entraron primero. Uno tropezó con el saco de maíz y cayó. La lámpara cayó detrás de él. Las llamas se apagaron al tocar el suelo, dejando el cuarto más oscuro aún. Miguel retrocedió rápidamente hacia la pared. Levantando su rifle, los hombres lo apuntaron también. Pero ninguno disparó. En ese silencio, uno de ellos habló. «Te dijimos que entregaras a las niñas». Miguel tragó saliva y dijo: «No sé de qué niñas hablan». El hombre que parecía el líder dio un paso al frente. Su rostro era duro, con una cicatriz larga cruzándole la mejilla. «No juegues con nosotros, viejo», dijo, «si las escondes. Morirá gente esta noche». Ese momento fue tan tenso que las niñas en la esquina tuvieron que cubrirse la boca para no soltar un grito. Miguel movió el rifle 1 centímetro, lo suficiente para que los hombres notaran que no estaba dispuesto a rendirse. Entonces, desde afuera, una voz gritó: «Jefe». Vimos algo moverse detrás del rancho. Los hombres miraron hacia la puerta, distraídos por un segundo. Ese segundo valía más que una bala. Miguel aprovechó la distracción y gritó: «Corran ahora». Las niñas se levantaron como un rayo y corrieron hacia la puerta trasera del rancho. Miguel la siguió, mientras los hombres maldecían y tropezaban en la oscuridad. La persecución había comenzado y la noche apenas empezaba. La noche se tragó las pisadas mientras Miguel corría detrás de las niñas apaches. Sus botas chocaban contra la tierra seca y las ramas se rompían bajo su peso. Las niñas respiraban rápido, pero aún así se movían con una velocidad sorprendente, como si la oscuridad misma las guiara. Miguel volteó la cabeza un instante y vio a los hombres salir del rancho gritando, algunos tropezando con la puerta rota, pero todos listos para perseguirlos. La situación era crítica, pero el ranchero no soltó la mano de la niña más pequeña ni un segundo. Él sabía que, si se quedaban quietos, los hombres los encontrarían y todo terminaría muy mal. Corrieron hasta llegar a un pequeño cañón seco detrás del rancho. Miguel conocía cada rincón de esa tierra.
Él sabía que las rocas curvas podían servir como escondite por unos minutos aquí. Rápido, dijo mientras las empujaba suavemente hacia un espacio entre dos grandes piedras. Las niñas se metieron y se abrazaron. Buscando consuelo una en la otra, Miguel respiró hondo. Se apoyó contra la roca y levantó el rifle. No tenía muchas balas, no tenía ventaja, pero sí tenía decisión. Los hombres pasaron cerca. Tan cerca que una de las niñas tuvo que cubrir su boca para no soltar un sonido. Busquen por todos lados. Gritó uno desde la distancia, no pueden haber ido lejos. Zapatos golpearon piedras, ramas se movieron, voces se mezclaron. Era como tener un enjambre de lobos hambrientos encima. Miguel miró hacia arriba y vio como las sombras de los perseguidores se cruzaban bajo la luz de la luna. Si uno de ellos miraba hacia abajo, los atraparía en segundos. Él contuvo el aire, esperando, rezando en silencio que la noche estuviera de su lado. Pasaron unos minutos eternos hasta que las voces empezaron a alejarse. Los pasos se hicieron más lejanos, más suaves, como si los hombres hubieran decidido buscar hacia el este. Miguel no se movió hasta estar seguro cuando la última sombra desapareció. Él bajó el rifle y se acercó a las niñas. Ya, salgan, dijo con voz baja. Las pequeñas salieron despacio, todavía temblando, pero con más luz en los ojos. ¿Quiénes eran esos hombres?, preguntó Miguel mientras comenzaban a caminar hacia el norte, lejos del peligro. La niña mayor miró al suelo antes de hablar. Son hombres malos. Tomaron a gente de nuestro clan. Esa palabra llamó la atención de Miguel. ¿Clan?, repitió él. La niña asintió. Somos del clan Espíritu del Fuego, dijo, un clan sagrado. Muy antiguo. Miguel no sabía mucho de las tradiciones apaches, pero sí sabía que la palabra sagrado no era algo que se usara a la ligera. Él entendió entonces que había algo más grande detrás de todo, algo que esos hombres buscaban, algo que tenía que ver con las niñas. ¿Por qué las tomaron a ustedes?, preguntó. La niña menor habló esta vez con voz suave. Nos llevaron en la noche. Querían vendernos lejos o usar a nuestro clan como amenaza. Miguel apretó los dientes, sintiendo un calor extraño correrle por el pecho. No soportaba la idea de que alguien tratara a dos niñas como mercancía. Nadie va a llevarlas a ningún lado, dijo firme, mientras estén conmigo. Mientras avanzaban por un pequeño sendero, el cielo empezó a nublarse. La luna quedó tapada y la oscuridad se hizo más profunda. Las niñas se acercaron más al ranchero y él notó que sus ojos miraban hacia los árboles, como si esperaran algo. ¿Qué buscan?, preguntó el curioso. La niña mayor levantó la mano y señaló. Allí, dijo. Miguel observó mejor y vio algo extraño. Una marca en un tronco grande, hecha con cuchillo. Era un símbolo redondo con líneas cruzadas. Es una señal de nuestro clan, explicó a la niña. Cuando alguien se pierde, dejamos marcas así. Miguel pasó los dedos por la corteza, sintiendo la profundidad del corte. La marca era reciente, tal vez de un día o dos. Eso significaba que los apaches estaban cerca, o al menos habían pasado por ahí. ¿Esto significa que su familia está viva?, preguntó él. Las niñas se miraron entre ellas. Sí, pero también significa que hay peligro cerca, respondió la mayor. Si usamos estas señales, los malos también pueden encontrarlas. Miguel frunció el ceño. La idea de llevarlas sin rumbo en una tierra llena de cazadores no era buena. Necesitaba un plan. Necesitaba encontrar a ese clan antes de que los otros hombres lo hicieran. Mientras avanzaban, un sonido los detuvo. Era un crujido suave, como alguien pisando hojas secas. Miguel levantó el rifle inmediatamente. ¿Quién está ahí?, preguntó. Las niñas se escondieron detrás de él. El viento sopló fuerte, moviendo las ramas de un viejo roble. Justo entonces, una figura apareció entre los árboles, alta, firme, con pintura epechi en la cara y un colgante de hueso en el cuello. Las niñas abrieron los ojos de sorpresa y dijeron al mismo tiempo, guardián del clan. El hombre Pechi levantó la mano, mostrando que no quería pelear. Ranchero, dijo con voz profunda, te hemos estado buscando. Miguel apretó el rifle, sin saber si confiar. El hombre dio un paso más y dijo algo que congeló el aire. Esas niñas no solo son parte de nuestro clan, sino parte de nuestro destino. El guardián Pechi dio un paso más hacia el grupo. Su sombra se estiraba en la tierra como una figura salida de una historia antigua. Las niñas corrieron hacia él y lo abrazaron. Llorando de alivio, Miguel bajó el rifle apenas un poco, pero aún no confiaba del todo. El guardián los miró con ojos serios, llenos de fuerza, como si pudiera ver todo lo que había pasado, sin que nadie dijera una palabra. Ranchero, gracias por protegerlas, dijo él con voz profunda. Pero ahora debemos movernos. Miguel frunció el ceño. ¿Moverse? ¿A dónde? El guardián señaló hacia el norte, donde la silueta de una montaña oscura se levantaba contra el cielo. Al territorio alto, dijo, nuestro clan se escondió allí después del ataque, y los hombres que las buscan volverán pronto. El viento sopló fuerte entre los árboles, como si confirmara sus palabras. Miguel sabía que quedarse era peligroso, pero la montaña no era un camino fácil.
Aún así, miró a las niñas, vio su cansancio, su miedo, y entendió que no tenía opción. Está bien, respondió, vamos. Comenzaron a caminar por un sendero estrecho que se metía entre rocas y árboles retorcidos. La noche estaba espesa, casi pesada, como si la oscuridad quisiera caer sobre sus hombros. El guardián avanzaba al frente con pasos silenciosos, Miguel detrás, cuidando a las niñas. Ellas caminaban descalzas, pero no se quejaban. ¿Eran fuertes a pesar del miedo? ¿El clan está seguro allá arriba?, preguntó Miguel. El guardián respondió sin mirar atrás. Tan seguro como se puede estar en estos tiempos. A cada paso, el terreno se inclinaba más, las piedras se volvían más grandes, algunas resbalosas por la humedad en una parte del camino. Una corriente de agua delgada bajaba entre rocas, y las niñas tuvieron que cruzarla agarrando la mano de Miguel. Él las levantó un poco para que no se mojaran tanto. Gracias, murmuró una de ellas. Miguel sonrió apenas. No se preocupen, estoy aquí. Pero a mitad del ascenso, un sonido los obligó a detenerse de golpe. Era un silbido largo y agudo. El guardián levantó la mano. Señal de silencio absoluto. Miguel contuvo el aire. Las niñas se escondieron detrás de él. ¿Qué es eso?, preguntó Miguel muy despacio. El guardián respondió en voz baja, es una señal. Y no es nuestra. El corazón de Miguel se aceleró. Si no era una señal Epechi, solo podía significar una cosa. Los perseguidores estaban cerca. El guardián miró alrededor. Como calculando las posibilidades, tenemos que movernos rápido, dijo. Si nos encuentran aquí, no habrá salida. Miguel apretó los dientes, sabía que la montaña ofrecía protección, pero también podía convertirse en una trampa mortal. Aceleraron el paso, casi corriendo entre las piedras. El guardián avanzaba con agilidad, pero Miguel, con el rifle y las niñas, tenía que esforzarse más. Aún así, no se detuvo. La determinación le daba fuerza. Llegaron a una parte más estrecha del sendero. Un paso entre dos rocas gigantes que parecían formar una puerta natural. Por aquí, dijo el guardián, pero antes de que pudieran cruzar, una sombra apareció del otro lado. Era uno de los perseguidores, su arma colgando del hombro. Su mirada sorprendida y luego agresiva. Aquí están, gritó. Ese grito retumbó entre las rocas como un trueno. El guardián se lanzó sobre él sin dudar. Lo derribó al suelo y ambos rodaron entre piedras. Miguel empujó a las niñas hacia un rincón seguro. El ruido de la pelea llenó el aire, golpes, gritos, respiraciones fuertes. Miguel levantó el rifle, apuntando por si otro atacante aparecía. Pero el guardián fue rápido, con un movimiento firme. Dejó al hombre inconsciente y lo apartó del camino. Debemos irnos ahora, dijo jadeando. Hay más detrás de él. El grupo atravesó la puerta natural de rocas y siguió subiendo. Las niñas ya estaban agotadas, pero aún así corrían, guiadas por el miedo y por la esperanza de llegar a su gente. Miguel veía su fuerza y se sentía aún más obligado a protegerlas. Falta poco, dijo el guardián, solo un tramo más. Pero ese tramo final era el más difícil. La montaña se elevaba en una curva empinada y peligrosa, donde cualquier paso mal dado podía causar una caída. Miguel cargó a la niña menor cuando sus piernas ya no respondieron. La otra niña tomó la mano del guardián y avanzó con él. La luna apareció entre las nubes, iluminando un poco el camino, pero también revelando algo más abajo. Luces moviéndose entre los árboles. Antorchas. Los hombres estaban subiendo también, y lo hacían rápido. Miguel sintió una presión en el pecho. No tenemos tiempo, dijo. El guardián lo miró y asintió. Entonces corran. El aire se volvió más frío mientras avanzaban. Sus respiraciones eran nubes blancas en la noche. Finalmente, llegaron a una meseta estrecha, donde unas piedras marcadas daban señal de paso sagrado. Las niñas corrieron al frente emocionadas. Es aquí, dijeron con alegría temblorosa. Pero cuando cruzaron el círculo de piedras, algo inesperado ocurrió. Una flecha Epechi silbó desde la oscuridad y se clavó frente a los pies de Miguel. Luego una voz fuerte llamó, deténganse, digan quiénes son. La flecha, que cayó frente a Miguel, vibró en la tierra como si aún tuviera vida. Las niñas se detuvieron de golpe. El guardián Epechi levantó las manos y Miguel levantó el rifle con duda. Sin saber si apuntar o bajarlo, de la oscuridad aparecieron dos figuras altas. Guerreros con pintura en el rostro, arcos tensos y miradas afiladas como cuchillos. El viento soplaba fuerte en la meseta, moviendo las plumas de sus coronas y haciendo que la escena pareciera sacada de un viejo mito. Somos aliados, dijo el guardián con voz firme, levantando los brazos un poco más. Traemos a las niñas del clan Espíritu del Fuego. Las dos figuras se miraron entre ellas, pero sus armas no bajaron. Un silencio pesado llenó el aire. Un silencio que hacía temblar el suelo bajo los pies. Miguel sintió que cada segundo se estiraba como una cuerda apretándose. Las niñas dieron un paso adelante, temblando. Son ellos. Son nuestros, dijo la mayor con voz suave. En ese instante, los guerreros bajaron lentamente los arcos. Uno de ellos habló. Pensamos que no volverían. Pensamos que estaban perdidas para siempre. Su voz tenía un tono de alivio mezclado con dolor, como alguien que aún no podía creer lo que veía. Ellos hicieron una señal con la mano para que el grupo los siguiera. Pero antes de avanzar, un sonido rompió la calma.
Un eco profundo, metálico. Una roca cayendo, luego otra, y griega después. Voces conocidas, voces peligrosas, los perseguidores habían llegado a la montaña. El guardián maldijo en su lengua, no esperaba que subieran tan rápido, dijo. Miguel miró hacia abajo y vio las antorchas moviéndose en fila, como un fuego que subía por la montaña. No tenemos tiempo, agregó el guerrero Epechi. Debemos prepararnos aquí mismo. La meseta era estrecha, pero servía como un punto de defensa natural. A un lado había un acantilado profundo, al otro una pared de roca imposible de escalar. Solo había una entrada, el camino por donde ellos habían venido. El guardián tomó su lanza, Miguel revisó su rifle y contó mentalmente sus balas. Sabía que no tenía muchas, las niñas se escondieron detrás de una gran roca, mientras los guerreros colocaban trampas pequeñas hechas con cuerdas y piedras. El aire estaba cargado de tensión, como si la montaña misma contuviera el aliento. Ranchero, dijo el guardián, mirándolo directo a los ojos. Cuando ellos lleguen, no habrá palabras. Solo lucha, Miguel asintió, su rostro serio. No dejaré que toquen a las niñas, respondió. Los guerreros apaches miraron a Miguel con respeto. No era de su gente, no compartía su sangre ni sus símbolos, pero tenía corazón de luchador. Los pasos se escucharon primero como un murmullo, luego como un trueno. Los hombres aparecieron en el sendero, armados con pistolas, machetes y rifles. Al ver al grupo en la meseta, comenzaron a gritar insultos y órdenes. «Entréguennos a las niñas», gritó el hombre de la cicatriz, su voz llena de rabia, «y tal vez dejemos vivos a algunos de ustedes». Miguel apretó su rifle, los apaches tensaron los arcos. Nadie retrocedió, nadie dudó, el primer disparo cortó el aire como un rayo. Un hombre apuntó hacia la roca, donde estaban las niñas. Miguel respondió rápido. Disparó su rifle y lo derribó antes de que pudiera volver a apuntar. El sonido del disparo retumbó en la montaña. Era el comienzo. Los guerreros apaches soltaron sus flechas. Rápidas como serpientes en el viento, dos hombres cayeron de inmediato. Gritando mientras rodaban por el sendero, los otros atacantes corrieron hacia la meseta, saltando rocas, gritando como animales furiosos. Uno pisó una trampa de Pechi y una cuerda se tensó alrededor de su pierna. Haciéndolo caer de cabeza, el guardián aprovechó y saltó sobre él con la lanza. Miguel disparó otra vez, cada bala contaba. Cada segundo era vida o muerte. Las niñas observaban desde el escondite, temblando pero sabiendo que estaban vivos gracias a esos hombres. Uno de los atacantes logró subir hasta la meseta y corrió directo hacia Miguel con un machete alzado. Miguel lo bloqueó con el rifle, ambos forcejearon. El brillo del arma reflejando la luna, el atacante empujó con fuerza, intentando cortar el cuello de Miguel, pero el ranchero giró y lo empujó hacia el borde. El hombre tropezó y cayó por el acantilado, su grito desapareciendo en la oscuridad. Aún así, los atacantes seguían llegando, más y más, como si no tuvieran miedo de morir. «Aguanten», gritó el guardián, pero un disparo lo alcanzó en el hombro. Él cayó de rodillas, Miguel corrió hacia él. «Estoy bien», dijo el guardián apretando los dientes. «Sigue luchando», el hombre de la cicatriz avanzó entre los demás. Furioso, sus ojos llenos de odio, «Voy por las niñas», dijo con voz fría. Miguel apuntó, pero el hombre disparó primero. Una bala pasó rozando la mejilla del ranchero. El calor del disparo le quemó la piel. Miguel retrocedió un paso, pero no cayó. De pronto, una lluvia de flechas silbó desde la oscuridad al otro lado de la meseta. Flechas apaches, muchas, decenas, un grupo grande del clan apareció entre los árboles. Guerreros verdaderos, fuertes, silenciosos. Ellos rodearon la meseta como un muro de fuego. El hombre de la cicatriz miró a su alrededor. Entendiendo finalmente que había perdido, Miguel dio un paso hacia él. Cargando el rifle, el hombre levantó el arma. Pero antes de disparar, una flecha Pechi le atravesó la mano. Él gritó y cayó de rodillas. La batalla había terminado. Los perseguidores fueron derrotados, y el cielo de la montaña quedó en silencio. El eco de la batalla todavía flotaba en el aire cuando todo quedó en silencio. La luna iluminaba los cuerpos caídos y las flechas clavadas en la tierra. Los guerreros apaches caminaron entre las sombras, revisando el área para asegurarse de que ningún enemigo siguiera vivo. Miguel, respirando con dificultad, bajó el rifle lentamente. Sus manos temblaban un poco, pero sus ojos estaban enfocados en una sola cosa: las niñas. Ellas salieron de detrás de la roca y corrieron hacia él, abrazándolo con fuerza, como si tuvieran miedo de que desapareciera en la oscuridad. «Están bien». «Ya pasó», dijo Miguel con voz baja, acariciando el cabello de cada una. El guardián herido se acercó con la mano en el hombro, su rostro lleno de dolor pero también de orgullo. Los guerreros del clan se reunieron alrededor del grupo, formando un círculo silencioso. Algunos murmuraban palabras antiguas, otros inclinaban la cabeza en señal de respeto.
Miguel sintió por primera vez que él, un simple ranchero, se encontraba en medio de algo mucho más grande que él mismo. El jefe del clan apareció entre los guerreros, un hombre mayor con cabello gris y ojos profundos. Su presencia imponía respeto, sin necesidad de levantar la voz. «Estas niñas son sangre de nuestro pueblo», dijo mientras se acercaba. «Creímos que estaban perdidas, pero tú, ranchero, tú las trajiste de vuelta». Miguel bajó la mirada. «Solo hice lo que tenía que hacer», respondió, pero el jefe negó con la cabeza. «Hiciste más que eso, protegiste lo sagrado». Las niñas seguían sujetas a Miguel como si temieran que alguien las apartara. Una de ellas habló con voz temblante: «No queremos irnos. No queremos dejar al ranchero». Miguel sintió un apretón en el pecho. Él sabía que este momento llegaría, pero no pensó que dolería tanto. Las niñas lo habían mirado como protector, como familia, y griega ahora. La idea de separarse era como perder algo propio. El jefe se arrodilló frente a las niñas y les tomó las manos. «Hijas del espíritu del fuego», dijo con suavidad. «Este hombre las salvó con su vida, pero ahora deben venir con nosotros». Las niñas bajaron la cabeza, lágrimas rodando por sus mejillas. La menor abrazó la pierna de Miguel, temblando: «Por favor, no nos dejes». Miguel se agachó para abrazarlas mejor. El viento frío de la montaña hacía el momento aún más duro, como si la naturaleza misma estuviera mirando en silencio. «Quiero que estén seguras», dijo Miguel con la voz quebrada, «y su lugar está con su gente». La niña mayor levantó la cabeza, sus ojos brillando: «Pero tú eres familia también». Miguel sintió que esas palabras se clavaban en su alma. El guardián puso su mano en el hombro de Miguel. «Lo que ellas dicen es verdad», comentó. «Tú eres parte de su destino ahora». Los guerreros comenzaron a preparar una camilla para llevar a los heridos y a recoger las armas de los enemigos. El jefe dio la orden de comenzar el descenso hacia la parte más alta de la montaña, donde estaba el campamento sagrado. Miguel observaba cómo todos se movían, pero dentro de él algo se rompía lentamente, porque sabía que él no podía ir con ellos, no era Epechi, no pertenecía a ese mundo. Su lugar era el desierto, su rancho, su vida solitaria. Las niñas, sin entender la separación inevitable, intentaban quedarse a su lado. «Ranchero, ven con nosotros», suplicó la menor. «Por favor». Miguel tragó saliva y se obligó a responder: «No puedo, pequeña. Mi vida está allá abajo, en mi tierra». La niña mayor lo miró con una mezcla de tristeza y comprensión. «Pero, ¿volveremos a verte?», preguntó. Esa pregunta quedó flotando en el aire como un hilo frágil entre dos mundos. Miguel no supo qué decir. No quería mentir, pero tampoco quería romperles el corazón. «Si la vida quiere». «Sí», respondió con una sonrisa triste. El guardián hizo una señal, era momento de partir. Los guerreros comenzaron a caminar. Llevando al jefe adelante, las niñas dieron unos pasos, pero luego corrieron de vuelta hacia Miguel. Lo abrazaron una vez más con todas sus fuerzas, como si ese abrazo pudiera detener el tiempo. Él cerró los ojos, sintiendo el calor de sus pequeños brazos, deseando que ese momento fuera eterno. «Gracias por todo», susurró la mayor. «Nunca te olvidaremos», agregó la menor con voz quebrada. Miguel se separó suavemente de ellas. «Vayan. Estén seguras», dijo, intentando mantener la voz firme. A medida que las niñas se alejaban, volteaban una y otra vez, como si cada paso doliera más que el anterior. Cada vez que miraban atrás, encontraban a Miguel aún de pie, observándolas, con los ojos brillantes por lágrimas que no dejaba caer. El guardián se acercó a él antes de partir. «Ranchero, lo que has hecho por nuestro pueblo no será olvidado», dijo, «pero recuerda algo». Miguel lo miró. «¿Qué cosa?», preguntó. El guardián respondió con calma: «El destino no termina aquí. A veces, las almas que deben unirse siempre encuentran el camino». Cuando el último guerrero desapareció entre los árboles y las niñas ya no eran visibles, Miguel quedó solo en la meseta. El viento sopló fuerte, acariciando su rostro. Él respiró hondo, mirando el cielo oscuro, sintiendo el peso de la despedida. Nunca había sentido la soledad tan real como en ese instante. Cada paso de regreso hacia su rancho parecía más difícil, más vacío, pero aún así caminó, sin saber que su historia con ellas apenas comenzaba. Pasaron los años como pasan las estaciones en el desierto, lentas pero inevitables. Miguel volvió a su vida en el rancho, cuidando el ganado, reparando cercas y observando el amanecer cada mañana. Pero nada era igual. Había un silencio nuevo en su casa, un silencio que nació el día que las niñas apaches se fueron. A veces, mientras limpiaba el establo, escuchaba risas que ya no estaban, o cuando tomaba café al amanecer, imaginaba que dos pequeñas corrían alrededor de la mesa. Él nunca lo admitió en voz alta, pero las extrañaba como si fueran parte de su propia sangre. Aún así, la vida siguió. El tiempo borraba huellas, pero no recuerdos. Miguel se volvió más callado, más reflexivo. Pasaba las noches sentado junto al fuego, mirando las llamas como si buscaran respuestas. En ocasiones veía marcas apaches en árboles o rocas, señales de que el clan pasaba cerca, pero nunca se acercaban al rancho. Él entendía, tenían su vida, su mundo, y él tenía el suyo.
separado por la distancia y la cultura. Pero un día, algo cambió, era una tarde tranquila. El sol caía detrás de las montañas, dejando un brillo dorado en la tierra. Miguel estaba revisando una rueda del carro cuando escuchó un sonido que no escuchaba desde hacía años. Un silbido, suave, casi como una melodía, pero reconocible al instante. Él se quedó quieto, con el corazón detenido. Ese silbido era del Clen Espíritu del Fuego. Una señal de acercamiento pacífico. Miguel levantó la mirada hacia el horizonte. Y allí, entre el polvo iluminado por el sol, vio dos figuras caminando. Al principio parecían dos sombras largas, pero mientras se acercaban, sus siluetas se volvían más claras. Eran dos mujeres jóvenes, con vestidos apaches decorados con plumas y cuentas, caminando con paso seguro, con la fuerza del viento en la mirada. Miguel parpadeó varias veces, pensando que su mente le hacía un truco. Pero no era un truco, eran ellas, las niñas. Ahora convertidas en mujeres, la mayor llevaba el cabello largo y trenzado, con un collar de hueso sagrado en el cuello. La menor tenía el rostro más suave, pero unos ojos intensos que brillaban con la misma luz que recordaba. Ambas sonreían, pero sus miradas mostraban algo más profundo, algo que había crecido con los años. Miguel se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Su corazón golpeó tan fuerte que tuvo que apoyarse en el carro para no perder el equilibrio. Ellas caminaron hasta quedar a unos pasos de él. El viento levantó un poco sus trenzas. Como si quisiera anunciarlas, la mayor habló primero. Su voz ya no era la de una niña asustada, sino la de una mujer fuerte. Ranchero, hemos vuelto. Él abrió la boca, pero ninguna palabra salió. La menor avanzó y lo abrazó sin dudar. Como lo hacía cuando era pequeña, Miguel sintió un nudo en la garganta. Algo dentro de él se derrumbó y se reconstruyó al mismo tiempo. «Las he extrañado», dijo finalmente. Su voz ronca, casi quebrada, la mayor también se acercó y lo abrazó, apoyando su frente en su pecho. «Nosotras también», dijo, «cada día». Pasaron unos minutos en silencio, un silencio lleno de emoción y recuerdos. Luego, se separaron un poco para observarlo. La menor habló con una sonrisa tímida. «Has cambiado un poco, pero sigues siendo tú». Miguel soltó una pequeña risa. «Ustedes. Ustedes ya no son niñas», respondió, mirándolas con orgullo y sorpresa. La mayor dio un paso más cerca, su mirada profunda. «Volvimos por una razón», dijo. Miguel levantó una ceja. «¿Qué razón?», preguntó. Ella respiró hondo, como si preparara su corazón para decir algo grande. «El Clen cree que nuestro destino está unido al tuyo». Miguel sintió un escalofrío. «¿Destino?», repitió. La menor asintió. «Sí. Tú fuiste quien nos salvó, quien arriesgó su vida por nosotras. No lo olvidamos, y tampoco lo olvidó el Clen». Miguel caminó un poco hacia la sombra del establo y se apoyó en un poste. Necesitaba aire, necesitaba entender. «¿Qué significa eso?», preguntó con voz baja. Las dos mujeres se acercaron, como un par de estrellas que regresaban a su punto de origen. La mayor habló despacio. «Significa que volvimos para estar contigo. No solo para visitarte», la menor añadió, «sino para compartir tu vida». El mundo de Miguel se detuvo. No sabía qué decir, nunca imaginó algo así. Él las miró una vez más, esta vez como mujeres. No como niñas rescatadas. Había fuerza en ellas, belleza, misterio y una conexión profunda que el tiempo no había roto. El viento sopló, trayendo un olor a tierra seca y a destino. Miguel tragó saliva. «No sé si entiendo bien», dijo. La mayor sonrió de forma suave pero firme. «Lo entenderás pronto», respondió. «Porque no venimos solas». En ese momento, tres figuras apaches aparecieron detrás del cerro. Guerreros y mujeres del Clen, entre ellos. Avanzaba el mismo guardián de años atrás. Con una sonrisa en el rostro. «Ranchero», dijo con respeto. «El Clen ha decidido algo importante». Miguel frunció el ceño. «¿Qué cosa?», preguntó. El guardián respondió con una voz que retumbó en el aire. «Ellas han vuelto para amarte. Porque ese siempre fue el destino». El guardián epeche habló con una solemnidad que hacía que el aire pareciera más denso. Miguel sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Las dos jóvenes a su lado bajaron la mirada con una mezcla de timidez y valor, como si estuvieran revelando algo que habían guardado durante mucho tiempo. El viento soplaba suave, moviendo las trenzas de sus cabellos y levantando un poco el polvo dorado del suelo. Era como si la montaña misma estuviera escuchando. Miguel respiró hondo. «Aún sin comprender del todo, ¿amarme?», preguntó con sorpresa genuina. La mayor dio un paso hacia él, sus ojos brillando bajo el sol del atardecer. «Sí», dijo con voz tranquila, «nuestros corazones no te olvidaron. Y el Clen tampoco olvidó que, gracias a ti seguimos vivas». La menor se acercó también, con una sonrisa suave. «Te buscamos por años, esperando el día en que pudiéramos volver sin miedo». Miguel se pasó una mano por el cabello, nervioso, algo que no hacía desde joven. «Yo nunca pensé que ustedes regresaran así», admitió. «No sabía que significaba tanto para ustedes». La mayor respondió sin dudar. «Significaste todo, ranchero». Esa palabra, dicha con tanta sinceridad, golpeó el pecho de Miguel. Él miró a las dos jóvenes frente a él.
ya no niñas asustadas, sino mujeres fuertes que habían tomado una decisión con el corazón. El guardián se acercó y habló con tono formal. Nuestro clan ha discutido este asunto durante tiempo. Ellas crecieron recordando tu bondad, tu coraje, tu sacrificio, y el clan entiende que su futuro, su destino, puede estar contigo. Miguel frunció el ceño levemente. ¿Pero realmente esto es lo que ustedes quieren?, preguntó mirando a las dos jóvenes. La menor levantó la mano y tomó la de él con la misma confianza con la que la había tomado cuando era niña. Ranchero, te hemos amado desde que nos salvaste. La mayor apoyó su mano en el brazo de él. No venimos por obligación. Venimos porque nuestros corazones nos trajeron hasta ti. Sus palabras eran suaves pero profundas, como agua dulce, después de un largo viaje por el desierto. Miguel sintió que algo dentro de él se derretía, algo que había estado congelado por años. La soledad, la tristeza, la ausencia de las niñas. Todo comenzó a transformarse. En ese instante, en algo cálido, ellas dos, de pie frente a él, no eran parte del pasado. Eran parte de un presente nuevo, uno que nunca imaginó tener. Los guerreros apaches que habían acompañado a las jóvenes hicieron un semicírculo. Observando con respeto, el guardián habló nuevamente. Si aceptas este destino, el clan bendecirá su unión y las mujeres se quedarán contigo en tu tierra. Miguel miró a su alrededor, mirando el cielo, el rancho a lo lejos, el camino por donde había sobrevivido tantas noches de soledad, y luego miró a las jóvenes, cuyos ojos lo miraban con amor sincero. Sin exigir nada, sin presionarlo, solo esperando, yo, comenzó a decir, pero su voz se quebró. La mayor de las jóvenes acercó su mano a su rostro. Con delicadeza, no tienes que responder rápido, dijo ella. Solo escucha tu corazón. Miguel cerró los ojos un momento y se dio cuenta de algo. Un hombre puede vivir toda la vida solo, pero no necesariamente porque así lo quiera. A veces, simplemente no llega nadie que toque su alma. Hasta ahora, abrió los ojos y miró a ambas jóvenes. Cuando eran niñas, pensé que nunca volvería a verlas, dijo lentamente. Cuando se fueron, algo se rompió dentro de mí. Ellas lo escuchaban con atención, sin moverse. Hoy, al verlas regresar, siento que algo se repara, agregó con voz baja, algo que yo creía muerto. La menor apretó su mano con fuerza. Entonces, ¿nos aceptas?, preguntó con esperanza. Miguel dio un paso hacia ellas, mirándolas con el corazón abierto. Sí, dijo finalmente, sí, las acepto. Las jóvenes sonrieron con una alegría que iluminó toda la tarde. La mayor apoyó su cabeza en el hombro del ranchero y la menor lo abrazó por la cintura. Miguel cerró los brazos alrededor de ellas, sintiendo una paz que no había sentido en años. Los guerreros apaches inclinaron la cabeza en señal de bendición. El guardián levantó su lanza al cielo. Entonces queda sellado, dijo, el destino se ha cumplido. El grupo apache acompañó a Miguel y a las jóvenes al rancho. El sol se escondía detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y rojo. Las sombras largas de los caballos y las personas caminaban sobre la tierra como si volvieran a un hogar compartido. Cuando llegaron al rancho, la mayor observó el lugar con una sonrisa. Este será nuestro hogar, dijo. La menor tomó la mano de Miguel. Tú no volverás a estar solo. Miguel inhaló el aire cálido del atardecer, mirando el horizonte con una sensación nueva, una sensación que no había sentido jamás. Esperanza, el guardián se acercó antes de despedirse. Ranchero, dijo, este es solo el principio, cuídalas. Y ellas te cuidarán a ti. Miguel asintió. Lo haré, respondió con seguridad. Los apaches se marcharon en silencio. Dejando atrás al nuevo pequeño grupo, Miguel miró a las dos jóvenes a su lado. Ellas la miraron de vuelta con una ternura profunda. La mayor le acarició la cara y dijo, estamos aquí porque te amamos. La menor añadió, nunca nos iremos. Miguel sonrió por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa verdadera. Entonces, dijo suavemente, bienvenidas a casa.